Hermanos y amigos, buenas noches para todos, bienvenidos. Es una alegría para nuestra iglesia local en Bucaramanga poder recibir la visita de cada uno de ustedes, tanto pues de las iglesias que están asociadas como de las que están acá también observando y conociendo y visitándonos, y también varios conocidos que nos acompañan en este momento y en esta noche. Junto con los hermanos y demás pastores, estuvimos considerando una temática bíblica apropiada para que tratemos en estas conferencias y vimos la necesidad, sobre todo la necesidad de abordar todo lo relacionado con la familia y el matrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Como iglesias locales, nosotros tenemos la firme convicción de la autoridad de la palabra de Dios, la sola escritura, y eso tiene implicaciones prácticas. Por ejemplo, que debemos sujetarnos a todo el consejo de Dios en absoluto, no solo a algunas cosas, algunas áreas, sino a la totalidad de la palabra del Señor. Alguien dijo alguna vez lo siguiente, abro comillas: un hombre o una mujer es lo que realmente es en su hogar. Es una frase muy cierta, muy real. Un hombre es o una mujer es lo que es allí en el contexto más íntimo de su hogar. O sea, eso quiere decir que es en el hogar, mis hermanos y amigos, donde más se ve reflejado el carácter de una persona, el corazón de una persona. Porque si bien es cierto que es muy fácil, demasiado fácil aparentar algo que realmente no somos en otros contextos, incluyendo incluso la misma vida de iglesia local. También, por otro lado, tengamos en cuenta todos nosotros lo siguiente: el mundo en general, la sociedad, suele menospreciar todo lo relacionado con el hogar y la familia. Estoy mencionando como razones de por qué vimos importante abordar este tema. También es cierto, y no debemos olvidarlo o dejar de tenerlo presente, que hay un adversario para los cristianos y que desde el principio ha sido así, que todos sus dardos en general apuntan hacia la vida del matrimonio. Ha sido así desde el principio y no ha dejado de serlo aún entre nosotros. Lo que quiero decir es que es uno de sus blancos predilectos, por así decirlo, de Satanás. Nuestra Confesión de Fe de Londres, en una sección, en un prefacio, los hermanos en una sección comentaron lo siguiente que quise traer en mención en esta noche. Abro comillas: ciertamente hay una fuente y causa de la decadencia de la religión en nuestros días, que no podemos dejar de mencionar e instar encarecidamente a que se corrija, y es el descuido de la adoración a Dios en las familias por parte de aquellos que se les ha encomendado la carga y la conducción de estas. Entonces miren que acá hay otra razón más. Una de las causas de la decadencia moral en la sociedad en nuestros días se debe a la crisis en los hogares y en las familias. Ahora, traslademos eso también al contexto eclesiástico. Hermanos y amigos, eso es muy cierto también. La salud de una congregación, qué tan saludable es una iglesia, depende en buena medida de cómo están sus hogares también, cómo están sus familias. Así que todas estas razones hacen que consideremos esto con detenimiento, con temor de Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor al respecto? No es posible que en medio de las iglesias las familias estén llenas de mundanalidad,
donde no se conozca cuáles son los deberes bíblicos que el Señor demanda de su pueblo, donde cada uno vive por su lado, en abierta rebelión, en egoísmo. Entonces, en general, todos acá presentes, acá hay matrimonios de muchos años, hay matrimonios jóvenes también, y hay solteros entre nosotros. Entonces esto pues nos atañe a todos, es lo que quiero comunicar. Así que no desechemos lo que las Escrituras nos dice al respecto. Y esta primera enseñanza es más que todo a modo de introducción, o lo que veremos de una manera resumida al tomar algunos textos de la palabra de Dios, es algunas generalidades del matrimonio que, por así decirlo, nos permitan establecer como los fundamentos, los cimientos de lo que iremos viendo en las próximas enseñanzas, donde los demás hermanos van a abordar ya temas más concretos, más específicos. Así que iremos viendo algunos puntos en este momento. Tengamos la disposición correcta y adecuada, hermanos, y que el Señor quiera bendecir estos esfuerzos que, débiles o imperfectos, el Señor los use para familias, para la gloria de Dios. Amén. Origen del matrimonio. Quiero que empecemos por allí. ¿Cuál es el origen del matrimonio? Y para ello abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Sigamos allí en nuestras Biblias la lectura. Génesis 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es una familia? ¿Cómo está compuesta bíblicamente una familia? ¿Cuál es su origen? Son preguntas que son fundamentales, que son trascendentales, que las tengamos en cuenta en esta enseñanza. Y quisiera hacer un paréntesis. Cuando hablo acá de matrimonio, no tengamos en mente la celebración o lo que consideramos la boda, ¿sí me hago entender? Sino lo que Dios ha establecido como un matrimonio. Nuestra máxima autoridad es las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y vamos a abordar este tema a la luz de la Escritura. ¿Cuál es el origen del matrimonio? Es la primera pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que el matrimonio fue algo que simplemente surgió de la nada? ¿Las civilizaciones vieron la necesidad? ¿O simplemente fue el resultado de la imaginación, de un capricho del ser humano, una ocurrencia del hombre? Desde luego que no, ¿cierto? Y para nosotros poder rastrear el origen pues, de cualquier cosa, ¿a dónde debemos ir nosotros? A la Biblia, ¿cierto? Pero ¿a cuál libro de la Biblia debemos ir? Al libro de los orígenes, que es el libro de Génesis. ¿Usted alguna vez ha preguntado qué haríamos nosotros los cristianos sin el libro de Génesis? Hermanos, la revelación especial de Dios descansa sobre Génesis. Si dudamos de lo que nos dice Génesis, ya se está minando la fe en la totalidad de las Escrituras. Así que es allí en Génesis donde hay tantas cosas, desde la creación del mundo hasta la primera promesa del Evangelio, Génesis 3:15. Así que nos dice el texto que acabamos de leer, que Dios, al descansar de todas sus obras en el sexto día, Él crea al hombre del polvo de la tierra
sopla sobre el aliento de vida y es entonces un ser viviente. También leímos que fue creado a imagen y semejanza de el Señor, y recuerde que de esto solamente se dice del ser humano. Ninguna otra creación de Dios fue creada a su imagen y semejanza. Y Dios fue el que unió a esta primera pareja. Dice las Escrituras que Dios trajo a la mujer al hombre, como si se la hubiese presentado. Génesis 2, 22. Me comunico, hermanos, no fue el hombre el que quiso simplemente por su propia voluntad unirse, sino que Dios determinó en su soberanía unirlos en matrimonio. Así se formó entonces la primera pareja, la primera familia. Surgió del corazón del Señor, de su voluntad. Así que presta atención a eso. Toda idea, toda insinuación que pretenda sugerir que el matrimonio en sí mismo es algo malo, que el matrimonio en sí mismo tiene una connotación negativa, según la Biblia, eso viene del mismísimo Satanás. Dice Pablo en Timoteo, eso es doctrina de demonios, dice las Escrituras. Así que recuerden que en Génesis 1, en la medida que Dios iba creando todas las cosas, Él iba dando su sello de aprobación con las palabras, y vio Dios que era bueno. Recuerden, prácticamente dijo eso de las lumbreras, de los animales, del ser humano. Estoy hablando de Génesis 1. Y vio Dios que era bueno. Y al finalizar este capítulo 1 de Génesis, dice el verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Así que, en verdad, oponerse a el establecimiento del matrimonio o a su institución, por así decirlo, es oponerse al Dios que lo ha creado, que lo ha establecido. Así que, he allí, según ese capítulo de Génesis, el origen bíblico del matrimonio. Nació de la voluntad del Señor. Pero ahora consideremos un momento en cuál es la composición bíblica o una definición que pudiésemos llegar a tener del matrimonio. Este libro, Génesis, escrito por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, dice que fue Dios quien creó a la mujer, ¿cierto? Allí en Génesis capítulo 2 se nos describe cómo Dios hizo esto, cómo durmió Adán. Allí se ve hasta la primera cirugía, si le queremos llamar, ¿cierto? Y Dios se la presenta al hombre. Versículo 24. Génesis 2:24. Acompáñenme allí a ese texto. Por lo tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Leo ese versículo 24 porque es muy importante en nuestra comprensión bíblica del matrimonio. Es más, si ustedes lo tienen presente, este mismo versículo, Génesis 2:24, se cita varias veces en el Nuevo Testamento. Efesios 5:31. El Señor, nuestro Salvador, lo citó. Marcos 10, del 6 al 7, cuando le preguntaban acerca del divorcio, él dice, ¿no habéis oído cómo fue desde el principio? Y cita Génesis 2:24. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirán y serán una sola carne. ¿Por qué hago este énfasis entonces, hermanos? Y acá debo empezar por algo que es elemental también. No pierda de vista el versículo 24. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En base a esto, ¿cuál es la composición bíblica de un matrimonio? Entre un hombre y una mujer. Yo sé que
uno podría decir, no tiene sentido decir eso, pero en vista del contexto en el cual estamos, se hace necesario aclararlo. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto en Romanos 1? Pablo dice que los hombres se envanecieron, estoy hablando de Romanos capítulo 1, que mujeres y hombres dejaron su, ¿qué? ¿Recuerdan? Su uso natural, dice, su uso natural, y que por lo tanto Dios los entrega una mente reprobada en su lascivia unos con otros. O sea que bíblicamente, y tenemos que decirlo así literalmente porque la Biblia lo dice literalmente, un matrimonio que no sea entre un hombre y una mujer es abominable ante los ojos de Dios. Y esa palabra abominable está en las Escrituras, Levítico 18, 22, abominable. Y tenga presente esto, si Dios ha sido quien ha creado el matrimonio, como vimos en Génesis 1, entonces solo el Señor es el único que tiene la autoridad para regular el matrimonio, para regularlo, para legislar cómo debe ser el matrimonio. ¿Qué somos nosotros, criaturas, para definir cómo es lo que Dios ha creado? ¿Con qué derecho? No lo tenemos. Ahora, ese mismo versículo, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne, también tiene que ver con la fidelidad conyugal. Esto está relacionado también con el mandamiento de no cometerás adulterio. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio delante de Dios y delante de los hombres. Eso podría ser una definición sencilla del matrimonio. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio delante de Dios y de los hombres. Y allí hay una familia. Ya los dos son una familia. Incluso si en la providencia, por razones de la soberanía del Señor, no hay hijos, aún así esa pareja es considerada una familia delante del Señor. De allí que algunos también relacionen el matrimonio con un pacto y le llamen pacto matrimonial, por ejemplo. Y eso se origina en las Escrituras. Cito, por ejemplo, Malaquías 2:14. Mas diréis por qué, y esto responde el Señor al pueblo de Israel. Porque Jehová ha testiguado contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La mujer de tu pacto. Otro texto, dice Proverbios, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona otra vez al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ese texto es Proverbios 2, versículos 16 y 17. Así que es necesario, hermanos, mencionar esto. Y algo más también que no quiero pasar en esta noche de mencionarlo. Aunque el matrimonio a las Escrituras, Dios le manda a los creyentes a unirse con creyentes, porque de lo contrario es yugo desigual, aún así tenga en cuenta lo siguiente: el matrimonio es una institución de carácter universal, porque nació en Génesis, capítulo 1. Así que un hombre y una mujer, aún profesen lo que profesen, incluso así rechacen a Dios o desconozcan de Él, ante sus ojos están casados, son una familia, porque el matrimonio tiene esa característica también de universalidad, algo universal. En cuanto a los propósitos del matrimonio, este sería un tercer punto, propósitos del matrimonio. Estamos abordando preguntas generales, generalidades del matrimonio. ¿Qué pensamos en cuanto a esto? ¿Con qué fines ha creado Dios el matrimonio? ¿Para qué lo ha establecido? ¿Con qué propósitos? Y esto es importante para nosotros, ¿no le parece? Porque si usted ama a Dios, debemos estar interesados
¿Por qué Él ha hecho lo que ha hecho? ¿Y por qué ha creado lo que ha creado? Y Dios, iglesia, amigos, establece propósitos para el matrimonio. Y nunca, nunca un matrimonio debe verse desde una perspectiva egoísta e individual. Y ustedes saben, ya han escuchado de que muchas personas entran al matrimonio pensando con esa o teniendo esa mentalidad. Tal persona me hará feliz. O sea, lo primero que está pensando es en sí misma. Y aunque ciertamente el matrimonio trae consigo felicidad, no es el fin último. No es nuestro gozo, nuestro fin principal. Una persona que se ama a sí misma no debería considerar el matrimonio, o por lo menos no aún, si es egocéntrica, si solo piensa en sí misma. Propósitos del matrimonio, solo quisiera mencionar en breve 4, aunque pueden haber más y usted los puede tener quizás en mente también, pero por lo menos quisiera mencionar 4 que son importantes a la luz de la palabra. 1, primer propósito del matrimonio, por lo cual Dios lo creó, desde luego tiene que ver con la gloria misma del Señor. Como todo lo demás en la vida, ¿cierto? Hay uno de los catecismos que dice cuál es el fin principal del hombre: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y eso desde luego incluye o implica el hogar o la familia, el matrimonio. Bien dijo Josué, ¿cierto? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Así que de paso quiero hacer preguntas a modo de aplicación práctica. Hermanos casados, ¿cómo está tu matrimonio en cuanto a dar gloria al Señor? Cada uno deberíamos preguntarnos, ¿estamos dando gloria al Señor en nuestro matrimonio? ¿Es ese tu mayor deseo, tu deseo? Segundo propósito, la ayuda mutua. La ayuda mutua. Génesis 2:18, ya que estamos ahí en Génesis. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Versículo 20 de ahí mismo, Génesis 2, más abajito. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Así que uno de los principales propósitos por los cuales Dios establece el matrimonio es la ayuda mutua de esposo y esposa. Miren que fue Dios mismo el que dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Y entre todos los animales no se halló ayuda idónea para él. ¿Y qué implica la ayuda idónea? De manera práctica. ¿Qué podríamos pensar? Quizás en el sentido emocional, esposo y esposa deben ayudarse emocionalmente, espiritualmente. Pregunta para nosotros, ¿tú, esposo, ayudas a crecer en el Señor a tu esposa y viceversa? ¿Estás contribuyendo a la santificación de tu esposa? ¿O quizás estamos siendo de tropiezo, de tropezadero en su andar para con Dios? Cuidado físico, también. ¿Acaso no, generalmente dentro de los votos matrimoniales está que se acuerdan? La ayuda en las buenas y en las malas, en abundancia, en escasez, en salud y en enfermedad. Así que ¿cuántas llevamos? Dos propósitos, ¿verdad? La gloria de Dios, la ayuda mutua. Un tercer propósito que podemos ver a la luz de las Escrituras es que el hogar pueda tener una descendencia física. Génesis 1:28, ya lo leímos hace un momento, de fructificad y multiplicad. Y acá quiero también ser claro en esto. Hermanos, el tema de los hijos es algo que hace parte del terreno de la soberanía y de la providencia de Dios. Sin embargo, en lo que quisiera exhortar en esta noche
es el tema egoísta de que una pareja ya en matrimonio egoístamente no desee por ellos mismos tener hijos porque los ven como si fuese prácticamente una maldición o una carga o un obstáculo literalmente para sus sueños y realizaciones personales. Ahí sí hay un problema. Y creo que no hace falta ir a tantos textos de la Biblia que habla de que los hijos deben ser vistos como una bendición, ¿cierto? En los Salmos, por ejemplo. Y un cuarto propósito del matrimonio es la prevención contra la inmoralidad sexual. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 7. Ya dejemos allí por el momento Génesis y vayamos al Nuevo Testamento a 1 Corintios capítulo 7. Versículo 1 y 2. 1 Corintios 7, versículo 1 y 2. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Uno de los propósitos por los cuales Dios también ha diseñado el matrimonio tiene que ver con la preservación de la inmoralidad sexual. O Dios lo usa como un medio para guardarnos de la tentación, hermanos. Está diciéndolo este texto en Proverbios, hay muchos proverbios que nos hablan de eso textualmente. Si quieren anotar citas, Proverbios 5:15, Proverbios 5, versículo 20, a los hombres les dice, no mires a la mujer extraña, dice, mujer ajena. Así que allí hay 4 propósitos, iglesia y amigos, que deberíamos tener presente del matrimonio. Pero quisiera hacer también una salvedad, y esta tarde y mañana lo veíamos con los pastores. Estos propósitos se deben ver todos en su conjunto. O sea, lo que me refiero es que debemos tener un equilibrio en cuanto a esos propósitos. No nos debemos centrar o encasillar solamente en uno en particular, porque también puede ser un peligro ello. En cuanto a los fundamentos del matrimonio, ¿cuáles deben ser los fundamentos de un hogar, de un matrimonio? Recuerden lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y es útil para redarguir, exhortarnos, corregirnos. 2 Timoteo 3:16. ¿Cuáles deben ser los fundamentos de un matrimonio? ¿En qué debe estar cimentado y apoyado? En el Señor mismo, en el Dios Trino y en su palabra. Si la Biblia es nuestro fundamento, si la Biblia es el fundamento de nuestra fe, ¿no sería acaso absurdo pensar de que no lo fuese también para el ámbito del matrimonio? La Escritura. Y es triste, es muy lamentable que muchas veces se oiga la sola Escritura, pero no lo apliquemos a esto. Decimos amén a doctrinas gloriosas como la Trinidad, la deidad de Cristo, la doble naturaleza del Señor, pero olvidamos que la Biblia dice esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Olvidamos que la Biblia dice mujeres respeten a sus maridos. Lo que busco decir es que hemos de, con la ayuda del Señor, anclar el hogar en el Señor y en su palabra. Puede ser que entre los incrédulos no sea así, pero entre los que profesamos su nombre, entre los que profesamos el glorioso nombre del Señor, Cristo debe ser el centro de nuestras vidas, incluye la vida familiar. Piensa en esto, hermano y amigo. Si la Biblia y Cristo no es el centro de nuestro hogar, todo va a ser un caos. Es la única forma de que un matrimonio pueda ser verdaderamente placentero.
incluso que pueda ser preservado en el tiempo, que pueda perseverar. Es muy difícil que un matrimonio pueda perdurar si Cristo no es el centro. Puede pasar por la gracia común de Dios. Tampoco estoy diciendo que el matrimonio entre creyentes sea perfecto o que esté libre de problemas, de ninguna manera. Pero si Cristo gobierna en el corazón de cada uno, en la pareja, el Señor va a bendecir ese matrimonio y lo va a guardar y lo va a preservar. Qué hermoso, ¿no le parece? Es cuando lo único que disuelve un matrimonio es la muerte. Eso es hermoso. Y ahora, para ir entrando en la segunda parte de la enseñanza, hay algo de corazón, hermanos y amigos, que es muy importante que lo veamos. Y es, ¿cuál es el significado más profundo del matrimonio? A la luz de las Escrituras, el matrimonio tiene un significado más profundo de lo que pareciera, o sea, más que lo superficial. Vayamos a Efesios 5:32. Efesios capítulo 5, versículo 32. Dice el apóstol: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de ¿qué? Cristo y la iglesia. No estoy intentando forzar las Escrituras para que sea cristocéntrica. Note que la misma palabra de Dios lo está afirmando. La misma palabra de Dios está relacionando el matrimonio con ¿cuál realidad espiritual? La unión con Cristo. La unión con Cristo. Así que en la Biblia, la iglesia del Señor es comparada con el rebaño, con una edificación, pero una de las metáforas más frecuentes en el Nuevo Testamento es que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. Efesios 1, 22 y 23 nos dice eso. Y es precisamente basado en esa figura de que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, que se desprenden, que brotan las diferentes responsabilidades que tiene el esposo y la esposa, que es lo que quizás vamos a ver más adelante en las siguientes enseñanzas. Si ustedes ahorita por tiempo no lo podemos ver, pero Efesios 5 es impresionante cómo muestra esa unión con Cristo y lo compara con el matrimonio. Sin entrar en detalles, pero dice: esposos amen a sus esposas, y dice como Cristo amó a la iglesia. La mujer ha de respetar a su esposo. O sea, ¿cuáles son las razones de las responsabilidades? Cristo y la iglesia. Todo se desprende de la unión con Cristo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, versículo 30 del mismo pasaje. Así que aunque de una manera muy imperfecta, muy borrosa, sí, pero un matrimonio refleja este gran misterio, dice Pablo en este. Mire que Pablo dice que el misterio no es tanto el matrimonio en sí, sino que Cristo y la iglesia. Este texto nos está diciendo que el matrimonio es una sombra de una gloriosa verdad espiritual, la unión con Cristo. Y eso, hermanos, es hermoso. Si usted medita y profundiza en eso, es el Evangelio. O sea, el Señor está asociando incluso esto con el Evangelio mismo. Así que hemos de reflejar el Evangelio. Piensen esto, ¿de qué más se dice algo como esto en la Biblia? Que lo compare de esta manera. Solo del matrimonio.
Así que es el reflejo de algo más profundo y nos debe causar asombro. Así que miremos a Cristo y a la iglesia incluso como un modelo a seguir también. Y la Biblia es clara, la Biblia compara a la iglesia con la esposa del Cordero en Apocalipsis, la desposada. Dice que el Señor está preparando a su iglesia como una novia ataviada para su marido, sin manchas, sin arrugas, sin defecto. Hermanos casados, ¿qué tanto está reflejando nuestro matrimonio, esta unión con Cristo? Es más, esto que estoy mencionando en este momento es una de las razones por las cuales Dios aborrece el divorcio. Por ejemplo, ¿sabe por qué? Porque el divorcio es una deformación, por así decirlo, de esta realidad. Porque Cristo nunca le va a pasar carta de repudio a su iglesia. Ni la va a abandonar. Así que debemos maravillarnos en el significado que Dios mismo le ha dado al matrimonio. En cuanto a la estima del matrimonio, hay un texto que dice, vayamos a Hebreos 13:4. Muy conocido este versículo. Hebreos 13, versículo 4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Quiero exhortarles, y para todos, para mí, para ustedes, para todos nosotros, a que podamos tener en alta estima el matrimonio. ¿Qué quiere decir tenerlo en alta estima? Quiere decir es valorarlo, darle el valor que le corresponde. Iglesia, hermanos en Cristo, no debemos conformarnos a este siglo, dice Romanos 12:2. Transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, y eso es a través de la palabra de Dios. Y es evidente que el matrimonio está en crisis en la sociedad en general. Pero ¿sabe qué es lo triste? Y que debemos ser sinceros, que muchas veces en las iglesias también está la misma crisis. Entonces de nada sirve acá ponernos a juzgar lo que está pasando, aunque nos duele, y no estar evaluando cómo estamos cada uno de nosotros y nuestras iglesias en cuanto a esto. No nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. Hermano, el mundo ha menospreciado el matrimonio, chistes, se le llama despectivamente, se le considera solo un mal necesario, pero no podemos verlo de esa manera. Dice este texto, dice el Señor, honrosos sean todos el matrimonio. Es casi que un mandato, honrosos sean todos el matrimonio. ¿Cómo es atacado el matrimonio? De muchísimas maneras, hermanos. El divorcio es una de ellas. Ustedes saben la cantidad de divorcios que hay. Solo en estadísticas en Colombia, 1 de cada 3 matrimonios termina en divorcio. Inmoralidad sexual, por supuesto, son ataques directos contra el matrimonio. Así que hemos de honrarlo, hermanos, por todo lo que hemos visto, su origen, esos propósitos nobles, su profundo significado que acabamos de ver. Es un mandato del Señor. ¿Qué somos nosotros para llamar malo lo que Dios ha llamado bueno? ¿Qué somos nosotros? Si profesamos al Señor, si profesamos ser sus hijos, hemos de honrar lo que Dios ha honrado. Hemos de estimar lo que Dios mismo ha estimado. Y concluyo con estas aplicaciones. Esto plantea necesidades para cada uno de nosotros. Primero, necesidad de que al considerar el matrimonio a la luz de la palabra, sí o sí nos debe llevar
a tener gratitud y adorar al Señor por lo que Él, por su palabra, por su revelación y lo que Él ha querido hacer a través del hogar y la familia. ¿Acaso no podemos ver reflejadas los atributos de Dios como su sabiduría, por ejemplo? Ahí hay sabiduría de Dios. También hay una necesidad de un equilibrio y esto es muy importante. No hemos de caer, nosotros, ustedes saben que tendemos a irnos a los extremos, ¿cierto? Por un lado, mencionamos ahorita, de ninguna manera hemos de menospreciar el matrimonio, de deshonrarlo, pero tengamos cuidado tampoco de idealizarlo o de idolatrar prácticamente a la esposa o al esposo. Todo aquel que ve el matrimonio así, como un ideal de su felicidad, será terriblemente decepcionado, terriblemente. No conviertas a tu esposo o a tu esposa en una cisterna rota que no puede retener agua. Jeremías 2:13. Pero al mismo tiempo, el matrimonio es una bendición. Proverbios 18:22. Es ese equilibrio al que me refiero. En la resurrección, dijo el Señor, ¿se acuerdan? No se darán en casamiento. Mateo 22:30. La necesidad de la preparación. Hay que estar preparados. En un sentido, sí, por supuesto, no podemos entrar al matrimonio rechazando e ignorando estos principios generales del matrimonio. Pero por otro lado, le aseguro que uno nunca va a terminar de estar preparado para ello. Hay muchas personas que no entran en matrimonio nunca por estar esperando a estar completamente preparados o a tener todo perfectamente organizado en su vida. No, hermanos, tampoco debe ser así. Y finalmente, la necesidad de la oración. Como todo lo demás en la vida cristiana, cuando usted y yo como cristianos no oramos, ¿qué es lo que pasa? Nuestro ser entero se seca y se marchita. Es imprescindible orar por los matrimonios, que nos mantengamos orando por nuestro hogar, cada uno en particular, por su esposo, por su esposa. Es imprescindible que las iglesias estén orando permanentemente por sus hogares y por sus familias, por todos los ataques que recibimos. Así que concluyamos con una oración. Padre, gracias por tu palabra. Es ella la que nos guía, Señor. Es ella la que tiene el poder para afectar nuestro corazón con tu Santo Espíritu. Y te pido en esta noche que esto no sea simplemente teoría, asuntos de conocimiento intelectual, sino que hoy, Señor, quieras tú redarguirnos de pecado a cada uno de nosotros, Señor. Ruego para que nuestros hogares puedan reflejar esa gloriosa verdad en la cual tú nos has hecho partícipes, si es que estamos realmente en Cristo. Oh Señor, oramos por cada matrimonio, Señor, de nuestra iglesia y de cada iglesia aquí representada, Señor. Ten misericordia de nosotros, guárdanos de todos los peligros, de todas las tentaciones, Señor, y en tu gracia, en tu misericordia, aunque no somos perfectos ni lo seremos, por favor, Señor, preserva los hogares, según tu misericordia y según tu verdad, porque así, Señor, tú eres honrado y eres glorificado. En Cristo Jesús. Amén.